Hola, hola, mis queridos curiosos y amantes del salseo. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo soy su anfitrión de siempre y hoy, prepárense porque nos vamos a adentrar en un tema que ha estado en boca de todos, y que honestamente, me ha llegado muchísimo en los comentarios, la famosa relación, o no relación, mejor dicho, entre Can Yaman y Demet Özdemir, específicamente en torno a las declaraciones de Can sobre el estilo de Demet. O mejor dicho, la no declaración, porque ahí está el meollo del asunto. ¿Se acuerdan de todo el revuelo que causó? Pues bien, hoy vamos a desgranar todo esto como si fuera una granada de salseo, pero con mucha calma, analizando cada pedacito para entender qué pudo haber pasado y, sobre todo, qué es lo que realmente piensa Can Yaman de Demet, al menos según lo que podemos intuir de sus palabras y acciones. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y sus bebidas favoritas, porque este va a ser un viaje lleno de análisis y especulaciones. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal, donde el drama y el entretenimiento son nuestros mejores amigos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismecito jugoso. Empecemos. Pues bien, comencemos por el principio, ¿no? Todo esto surgió, o al menos se hizo viral, a raíz de una entrevista donde le preguntaron a Can Yaman sobre el estilo de Demet Özdemir. La pregunta era directa, punzante y honestamente lo pusieron en un aprieto. ¿Qué contestó? Bueno, la respuesta fue para muchos un tanto ambigua, evadiendo un poco la cuestión principal. No dio una opinión clara, ni positiva ni negativa. Simplemente se desvió del tema, con una respuesta que muchos interpretaron como «no quiero meterme en problemas». Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque esa falta de declaración, ese silencio sutil, generó más ruido que cualquier crítica directa. Se desató una tormenta en las redes sociales donde todos los fans, y no tan fans, empezaron a especular. ¿Por qué no dijo nada? ¿Acaso realmente no le gusta el estilo de Demet? ¿O es que hay algo más que no sabemos? Esas fueron algunas de las preguntas que inundaron las plataformas digitales. Y lo que es más curioso, todo esto se da en un contexto donde la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de interés, un vaivén de rumores, de supuestas indirectas y de interpretaciones rebuscadas de cada gesto. Y es que claro, la química que demostraron en pantalla fue innegable, y todos nos ilusionamos con la idea de que quizás, solo quizás, ese amor traspasara las cámaras y se convirtiera en realidad. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay un trecho. Y en este caso, ese trecho parece ser más grande de lo que muchos imaginamos. Entonces, analicemos el contexto. ¿Quiénes son Can y Demet? Son dos talentosísimos actores turcos que saltaron a la fama internacional gracias a su participación en la exitosa telenovela Erkencikus. Su química en pantalla, como ya les comenté, fue simplemente mágica. Eran un imán, una conexión que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor a primera vista, en esas historias de cuentos de hadas donde los protagonistas están destinados a estar juntos. Y claro, esa magia se extendió a sus fans, quienes, en su mayoría, ansiaban que esa relación de ensueño se hiciera realidad. Pero la vida real es muy diferente a la ficción. Y así como nos enamoramos de sus personajes, también empezamos a interesarnos en sus vidas personales. Y ahí es donde empiezan las especulaciones, las dudas y, por qué no decirlo, las decepciones. Can y Demet siempre fueron muy reservados con su vida privada. Evitaban a toda costa hablar de su relación, o mejor dicho, de su no relación. Y claro, ante la falta de información, las teorías empezaron a surgir como hongos después de la lluvia. Se decía que eran amigos, que eran amantes, que se odiaban, que se amaban en secreto. En fin, un verdadero culebrón digno de ser transmitido en horario estelar. Y en medio de todo ese torbellino de rumores, llega esta entrevista con la famosa pregunta sobre el estilo de Demet. Y la respuesta o la falta de ella, lejos de aclarar la situación, la enredó aún más. Pero vamos a desmenuzar la respuesta de Can Yaman. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, como les decía, no dio una opinión directa. Se limitó a evadir la pregunta con respuestas genéricas y poco comprometedoras. Algunos interpretaron esto como una forma de ser diplomático, de no querer meterse en líos. Otros, por el contrario, vieron en esa evasión una clara señal de que algo no anda bien. Que quizás Can no tiene una buena opinión del estilo de Demet, y no quiere expresarlo públicamente para no generar más controversia.
Y es que hay que reconocer que tanto Khan como Demet tienen estilos muy distintos. Khan es un galán, con un look más clásico y elegante. Demet, por su parte, tiene un estilo más arriesgado y moderno. Le gusta experimentar con la moda y no le teme a las tendencias. Entonces, en esa diferencia de estilos, muchos encontraron la clave para entender la evasiva respuesta de Khan. Como si su silencio fuera más elocuente que cualquier palabra. Y claro, esa interpretación generó todo un debate en las redes sociales. Los fans de Khan defendiéndolo, los fans de Demet criticándolo y todo el mundo sacando conclusiones basadas en puras especulaciones. Y es que en el mundo del espectáculo, el silencio muchas veces habla más que las palabras. Y en este caso, el silencio de Khan generó todo un tsunami de interpretaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Khan Yaman sobre el estilo de Demet? Esa es la pregunta del millón. Y honestamente creo que nunca lo sabremos con certeza. Al menos no hasta que él mismo decida expresarlo públicamente. Pero podemos hacer algunas conjeturas, algunas teorías basadas en sus acciones, sus palabras y su comportamiento en general. En primer lugar, hay que entender que Khan es un hombre muy reservado con su vida personal. No le gusta exponerse demasiado y prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones. Esto no quiere decir que sea un hombre frío o distante, simplemente que valora mucho su privacidad y no quiere que su vida personal se convierta en un circo mediático. Entonces, es probable que su evasiva respuesta haya sido una forma de protegerse, de no dar pie a más rumores y especulaciones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Khan y Demet son colegas de trabajo. Trabajaron juntos en una serie muy exitosa y probablemente sigan trabajando en otros proyectos en el futuro. Entonces, es comprensible que Khan no quiera generar un conflicto público con una colega de trabajo. No sería profesional ni beneficioso para ninguna de las partes. Entonces su silencio podría interpretarse como una forma de respeto hacia Demet y hacia la relación laboral que tienen. En tercer lugar, es importante destacar que Khan es un hombre muy educado y caballeroso. No le gusta criticar a nadie públicamente y prefiere mantenerse al margen de las polémicas. Entonces, es probable que su evasión haya sido una forma de ser diplomático y no herir los sentimientos de Demet. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos tenemos nuestras sensibilidades. Y es comprensible que Khan no quiera expresar una opinión negativa sobre el estilo de una colega de trabajo, especialmente cuando esa opinión podría ser malinterpretada y generar más controversia. Por último, creo que es importante recordar que el estilo es algo muy personal y subjetivo. Lo que a uno le gusta, a otro puede no gustarle. Y eso está bien. No todos tenemos que tener los mismos gustos. Entonces es posible que Khan tenga una opinión diferente al estilo de Demet, pero eso no quiere decir que sea una opinión negativa o despectiva. Simplemente es una opinión diferente. Y eso, al final del día, es lo que hace la vida tan interesante y diversa. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que realmente piensa Khan Yaman sobre el estilo de Demet? Pues bien, la respuesta es que no lo sabemos con certeza. Pero podemos inferir, basándonos en su comportamiento y personalidad, que su evasiva respuesta fue una forma de ser diplomático, profesional y respetuoso hacia su colega de trabajo. Pero claro, este análisis no satisface del todo a los fans. Queremos saber la verdad, queremos una respuesta clara, queremos que Khan se sincere y nos diga qué es lo que realmente piensa. Y entiendo esa necesidad de saber, ese deseo de entender la dinámica de su relación. Pero creo que es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a mantener su privacidad. No están obligados a darnos explicaciones de cada uno de sus actos. Y aunque nos encante el chismecito, creo que debemos ser respetuosos con sus decisiones y con su privacidad. Y es que en el fondo, lo que nos importa es su talento y su trabajo como actores. Y ahí, tanto Khan como Demet, son simplemente brillantes. Entonces, en lugar de centrarnos en las especulaciones y los rumores, quizás deberíamos disfrutar de su trabajo y celebrar su talento. Y es que al final del día, son ellos los que nos hacen soñar con sus interpretaciones y los que nos hacen creer en la magia del cine y la televisión. Y eso, creo yo, es lo más importante de todo. Así que vamos a dejar de lado las conjeturas y vamos a concentrarnos en disfrutar de sus carreras, de sus éxitos y de sus proyectos futuros. Y si algún día deciden compartir algo más sobre su relación, pues bienvenido sea.
Pero mientras tanto vamos a respetar su privacidad y a disfrutar de su arte. Y es que al final del día, el mundo del espectáculo está lleno de misterios y ambigüedades. Los famosos tienen sus propias razones para hacer o no hacer ciertas cosas, y nosotros, como espectadores, debemos ser respetuosos con sus decisiones. Y en el caso de Khan y Demet, su relación siempre ha sido un enigma. Una montaña rusa de emociones y especulaciones. Y aunque nos encante analizarlos y sacar nuestras propias conclusiones, creo que debemos ser conscientes de que estamos viendo una versión muy parcial de su realidad. Y que quizás lo que vemos en pantalla no es del todo cierto. Y es que el mundo del espectáculo es así, lleno de luces y sombras, de apariencias y realidades. Y nosotros como fans debemos ser inteligentes y saber distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la ficción. Así que vamos a dejar de lado el drama y vamos a disfrutar de la magia del cine y la televisión. Vamos a celebrar el talento de Khan y Demet y vamos a apoyar sus proyectos futuros. Y si algún día deciden contarnos algo más sobre su relación, pues bienvenido sea. Pero mientras tanto vamos a respetar su privacidad y a disfrutar de su arte. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa. Y ahora, para ir cerrando este interesante debate, vamos a resumir los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. En primer lugar, hemos analizado la famosa entrevista donde le preguntaron a Can Yaman sobre el estilo de Demet Özdemir. Hemos visto cómo Can evitó dar una respuesta directa y cómo esa evasión generó un sinfín de especulaciones. En segundo lugar, hemos analizado el contexto de la relación entre Can y Demet, su trayectoria como actores y las diferentes teorías que han surgido en torno a su relación personal. En tercer lugar, hemos desmenuzado la respuesta de Can, intentando entender sus motivaciones y su forma de pensar. Hemos llegado a la conclusión de que su evasiva respuesta fue probablemente una forma de ser diplomático, profesional y respetuoso hacia su colega de trabajo. Y en último lugar, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de disfrutar de su trabajo como actores, dejando de lado las especulaciones y los rumores. Así que, en resumen, todo este revuelo alrededor de las declaraciones, o no declaraciones, de Can Yaman sobre el estilo de Demet Özdemir, nos ha demostrado una vez más que el mundo del espectáculo está lleno de misterios y ambigüedades. Y que como fans, debemos aprender a disfrutar de su trabajo y a respetar su privacidad. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Por haber escuchado mis reflexiones y por haber compartido sus propias opiniones en los comentarios. Siempre es un placer conectar con ustedes y debatir sobre temas que nos interesan a todos. Y es que sin ustedes, este canal no sería nada. Así que gracias de corazón por su apoyo y su cariño. Y ahora sí, vamos a la parte final, donde los invito a que dejen sus comentarios sobre este tema tan jugoso. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Can? ¿Creen que realmente no le gusta el estilo de Demet? ¿O creen que simplemente fue una forma de ser diplomático? Los leo con atención y me encantaría saber sus opiniones. Así que no se corten y dejen sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo y entretenimiento. Y recuerden, la clave está en disfrutar del espectáculo y en mantener siempre una actitud respetuosa hacia los demás. Así que sin más preámbulos, me despido de todos ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, curiosos.